Bueno amigos, continuamos con el día y tal como habíamos anunciado, ahora nos place recibir desde su casa a Rafael Jovine, joven economista, oficial de desigualdades económicas de Oxfam y además experto en asuntos de presupuesto, sobre todo orientado al reclamo de las inversiones necesarias para la mejoría de los más pobres. Muy buenos días, Rafael. Buen día a Don Uchi, a Javier y a todo el equipo que está por allá. Encantado de compartir con ustedes. Bueno, estamos aprovechando el caso realmente asombroso del FOMPER para ver qué es lo que sucede con el presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto de salud pública es absolutamente insuficiente, ¿verdad? Correcto. Pero entonces vemos cómo una entidad como FOMPER le entrega 66 millones de pesos a la Fundación del Hermano del Presidente para una campaña permanente al Congreso. Cómo le da también a otros legisladores dinero. Quisiéramos que tú comiences por el caso del FOMPER específicamente para que nos digas cuál ha sido el nivel, el monto, si es que tú lo sabes, de lo que el FOMPER ha extraído del erario sin devolvérselo a la sociedad. Bueno, muchas gracias. Precisamente el FOMPER es una entidad que, como ustedes saben, se creó a raíz de todo el proceso de capitalización de las empresas reformadas en la primera administración del presidente Leonel Fernández. Primero se creó una legislación, que es la ley 141-97, que crea la Comisión de Reforma de Empresas del Estado, y en su artículo 20 llama a la creación de un fondo patrimonial para el desarrollo. Ojo, lo que reconoce la ley original, la ley 141-97, es un fondo patrimonial para el desarrollo. Ahora bien, como la propia fondo y lo es una cosa para que las acciones que tenga pues sean de inmediato transferidas pero luego de 2001 se está entrecortando en la ley. Sí. ¿Se escucha? Se está entrecortando. Vamos a ver si... Sí, entonces no se entiende. Vamos a ver si podemos resolver eso rápido para poder entender. Ya, ok. Sí. Entonces, Listo. Comiénzame eso de nuevo, Rafael, por favor, porque no quisiera que se perdiera detalle. Perfecto. En resumen, lo que he indicado es que la ley 141-97 de la Comisión de Reforma de Empresas Públicas se mandaba era a crear una cuenta de banco para desde allí gestionar el Fondo Patrimonial para el Desarrollo. Ahora bien, como esta misma legislación mandaba a que todo eso se regule por medio a una ley especial, pues en el año 2001 se crea la ley 12401 de empresas del FOMPER, y allí es donde se reconoce personería jurídica y patrimonio propio al llamado FOMPER. Pero aún así, cuando se reconoce esto en esta legislación, lo que se esperaría es una estructura, digamos, mínima de funcionamiento para administrar esos recursos. Diría yo, 15, 20 empleados a lo sumo, la mayoría del consejo directivo y del área administrativa. Pero lo que tenemos hoy día es una estructura de 154 empleados fijos, 22 empleados contratados y 58 militares. Del poder cuesta al gobierno, le cuesta al fisco 893 millones de pesos al año.
y eso hay que deducirlo de los fondos que maneja esta entidad anualmente, que a principios de este año eran 3.400 millones. Eso en sentido general como para empezar. Ya. Estamos teniendo algunas dificultades todavía con la comunicación con Rafael, que se está entrecortando. Ojalá pudiéramos resolver del todo esta situación. Otra pregunta, Rafael, tiene que ver por qué crear una institución que maneje estos recursos de las empresas reformadas del Estado Dominicano y estos recursos no pasen directamente a tesorería para que sean invertidos en los proyectos, en los distintos ministerios, sobre que todo aquellos que tienen un mayor impacto social. ¿Por qué crear una estructura de esta naturaleza que a su vez apoya y ejecuta proyectos en determinadas comunidades? Sí, bueno, hay una parte de eso que se fundamenta en la propia legislación, en la 124-01, ameritaría una reforma a esa legislación, ya sea, si se va a eliminar finalmente la institución, pues habrá que finalmente pasar una ley en el Congreso Nacional, porque no es un simple decreto, es una legislación que podría hacer en los primeros 100 días, porque tampoco es tan complicado lo que habría que hacer para garantizar de que los recursos vayan directamente a las entidades que los requieren. Si ya se ha anunciado por parte del presidente electo de que de que irían al sector salud, pues eso es una simple modificación de la legislación, y con la configuración actual de fuerzas en el Congreso eso se podría hacer. Lo que sí que hemos encontrado es que FOMPER duplica funciones de por lo menos 11 instituciones públicas en todos los programas que ejecuta, tanto del programa de asistencia social como en el programa de infraestructura y edificaciones. Vamos a ver, ¿tú has hecho algún estudio de la cantidad de entidades que están en ese mismo caso, que son absolutamente innecesarias? Correcto. Está el estudio autopsia fiscal, que ya se ha mencionado en el programa y que básicamente hace un análisis general de unas 97 instituciones públicas. Entre ellas el FOMPER. Aquí lo que se evidencia, por ejemplo, en el FOMPER, les puedo citar, del programa de asistencia social, primero, duplica funciones del Gabinete de Políticas Sociales porque le transfieren recursos directamente a 1.140 personas. Estos son 24.9 millones de pesos solo en el 2019. Duplica funciones del Ministerio de Educación Superior. Discúlpame un momentito. Discúlpame un momentito, Rafael. Que le da dinero directamente a personas físicas. Sí, en la propia memoria del FOMPER del año 2019 se reconoce una transferencia de recursos por 24.9 millones de pesos a 1.140 personas. Y esto entra en duplicidad con el Gabinete de Políticas Sociales. Lo otro, porque esto es solamente la punta del iceberg, ni siquiera voy por la mitad de todo lo que he encontrado allí. Duplica funciones del MESIC, del Ministerio de Educación Superior, porque le transfiere recursos para pago de becas a 179 estudiantes por unos 13 millones de pesos. También tiene un convenio aparte con una universidad privada mediante la cual le transfiere 10 millones de pesos. Duplica funciones del Ministerio de Salud Pública porque a través de esta entidad se transfieren 9 millones de pesos a la fundación de la diputada Lucía Medina, al programa, entre comillas, Vida Saludable. Ojo, eso es aparte de lo que esta fundación recibe directamente de salud pública, que son 6 millones adicionales, de INAICI, que son 1.4 millones de otras entidades. Pero también
El otro convenio que tiene es con el despacho de la primera dama. Bueno, el convenio venció hace unos 15 días, pero durante un año mantuvo un convenio en el cual le traspasó 24 millones de pesos para el Centro de Atención a la Discapacidad, ¿no? Eso sin contar otras modalidades de transferencia de recursos que duplican funciones del Ministerio de Deportes, del Infotep, del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Industria y Comercio. Y eso es todo, repito, en el programa de asistencia social. También habría que señalar los programas de construcciones y edificaciones. Allí lo que cabría destacar es una alta concentración de recursos de esta entidad en dos provincias. Uno en San Juan de la Maguana, en San Juan, en donde del total de viviendas que se plantea construir en todo el país por parte del CONPER, el 90% se concentra en la provincia de San Juan, con una inversión de 93 millones de pesos todo en el 2019. La campaña de la hermana. Y también la otra provincia donde se concentra recursos es en Santiago. O sea, el 77% de los proyectos en ejecución de visitas sorpresa que maneja esta entidad, el CONPER, se concentran en Santiago. Justamente en el año 2019, cuando el señor Fernando Rosa era precandidato por el partido, por el PLD en la provincia de Santiago, era precandidato a la alcaldía. Y eso se reproduce también en los proyectos solicitados por la comunidad. O sea, tiene una línea de presupuestaria que es para incluir proyectos solicitados por la comunidad. Pero parecería que solo en Santiago le piden proyectos al CONPER, porque el 75% de todo lo que se le pide al CONPER justamente se concentra en Santiago. Proyectos de construcción, desde un play de softball hasta una funeraria, hasta la colocación de un techo falso en una iglesia, hasta una panadería, etcétera. O sea, hay de todo. Esto reproduce, estos son soluciones que tienen otras entidades del Estado que esta la suplanta con los recursos que recibe propiamente de la capitalización de las empresas reformadas hace más de 20 años. Y esto es lo que tiene esta entidad, o sea, que perfectamente se puede reformar su marco legal y transferirle los recursos al sector salud. Bárbaro. Oye, queda evidenciado que más que la promoción de proyectos de desarrollo, es una institución que se ha encargado de promover proyectos políticos particulares, proyectos políticos personales, por esta información que tú das del manejo del presupuesto. Pero quisiera volver, Rafael, a la pregunta anterior que te hacía Uchi, en el sentido de si han podido identificar otras instituciones del Estado Dominicano que se encuentran en situación similar, es decir, que son instituciones que manejan recursos importantes, que duplican funciones, que no tienen razón de ser y que lo que han servido es para hacer clientelismo político, para integrar allegados o personas que han apoyado al presidente electo en su campaña. ¿Qué otras instituciones pudiéramos señalar? Bueno, en autopsia fiscal se cita un renglón de las 97 instituciones que tienen algún tipo de modalidades de irregularidad o dispendio. Hay por lo menos 50 que es fruto de duplicidades de funciones. La mayoría de estas instituciones están adscritas al Ministerio Administrativo de la Presidencia, por un lado, y por otro lado, al Ministerio de Agricultura. Por el lado del Ministerio de Agricultura, por citar un caso, están todos los órganos vinculados a los créditos agropecuarios, que son por lo menos 4 instituciones, aparte del Banco Agrícola, que es el órgano, digamos, originalmente constituido para esos fines. También están los datos de los institutos asesores en materia agropecuaria, el IDIAP, el CONIAP como tal,
Está el caso emblemático del INESPRE con los 2.100 empleados del Partido Cívico Renovador y 26 subdirectores. En el último año, lo único que se ha conseguido con eso es garantizarle un diputado nacional a ese partido a través de INESPRE. Y eso por citar solamente esos casos. También están los casos que ya se han anunciado, como es el caso de el despacho de la primera dama y el OISOE. En estos casos, como lo que se trata son de decretos, es más fácil su eventual desmonte gradual o eliminación, porque lo que hay simplemente que tomar las estructuras, los programas estructurales que duplican funciones, como en el caso de salud, por parte de ambas instituciones, traspasarlo al ministerio en cuestión, y lo que resta, el diferencial, pues en función a cuál disponibilidad se tenga entre septiembre y diciembre, pues reorientarlo. OISOE, por ejemplo, presenta 112 millones de pesos en publicidad y propaganda. Eso es un gasto que eventualmente se puede reorientar en el corto plazo en función a la disponibilidad que se tenga entre septiembre y diciembre. En el caso de también del CEA, por ejemplo, y el de CORDE, que fueron instituciones que se anunciaron que iban a hacer todo un proceso de desmonte gradual desde hace 3 años, lo que identificó Autopsia Fiscal es que no se hizo ese desmonte, sino todo lo contrario, que los recursos que estaban previstos para estas entidades se incrementaron de manera sustancial. En el caso del CEA, luego de que una comisión presidencial recomendara el desmonte gradual de una nómina de más de 500 millones identificados en febrero de 2017, esta entidad incrementó de forma significativa en un 46% mensual su nómina, contrató 450 empleados más y disparó la nómina a casi 900 millones de personas contratadas. Y eso sin contar los cambios que se han hecho en los últimos 2 meses para inyectarle recursos a otras entidades a través del llamado presupuesto, entre comillas, complementario. 87 millones adicionales al Ministerio de la Juventud o 108 millones adicionales a la Cancillería o 300 millones adicionales al Congreso Nacional. Todos estos son objetos de gasto que son objeto pueden ser objeto de algún tipo de auditoría. Y obras públicas, ¿cómo es posible que se le transfiera en el presupuesto complementario más recursos a obras públicas para reconocer pago de deuda atrasada a suplidores que al propio Ministerio de Salud Pública, que es el que está enfrentando la pandemia en términos sanitarios? Y ahí cabe preguntar por qué se reconoce el Ministerio de Obras Públicas 4.200 millones adicionales en hormigón asfáltico caliente, bajo la misma modalidad de contrataciones discrecionales que se realizaron entre octubre y noviembre del año pasado, que fue denunciado por la periodista Alicia Ortega. Estas modalidades se repiten este año también. O sea, para este año, los últimos 6 meses, da para hacer un nuevo estudio sobre las deficiencias e irregularidades que presenta el gasto público. Bien, bueno, qué pena que se nos ha acabado el tiempo. Solo te quiero preguntar un dato para que me lo digas, si lo tienes fresco en la cabeza, en 3 palabras. ¿Qué cantidad de la población dominicana carece de agua corriente en su hogar? ¿Ustedes tienen ese estudio? Claro, a través de la campaña de Cambiemos Prioridades, se estimó que hay al menos el déficit cualitativo en vivienda abarca por lo menos a 1 millón de hogares que no reciben agua directamente o que tienen algún tipo de deficiencia en sus hogares. Y esto representaría... ¿Cuántos hogares? ¿Perdón? ¿Cuántos hogares y cuántas personas? Si calculamos que por lo menos hay 1 millón de hogares que tienen deficiencia para recibir agua de manera regular, podría decir que por lo menos son más de 4 millones de personas. Y allí
lo que ameritaría, si la nueva administración está contemplando un plan de construcción o reconstrucción habitacional, pues habría que tomar en cuenta la dimensión cualitativa del déficit habitacional, que es al menos el 65% de todo el déficit, y es básicamente por ese tipo de carencias. Es decir, no hay que ponerse a estar construyendo masivamente viviendas cuando las necesidades más perentorias cualitativas están de por medio, y el agua es un punto central. El cuatrenio del agua no se ejecutó tal cual estaba previsto. Bien, señores, oigan de lo que estamos hablando. Toda esta dilapidación de recursos del Estado, y aquí hay, en números redondos, 1 millón de hogares, 4 millones de personas que no tienen agua en su casa. No tienen agua en su casa. Y si siguiéramos con este sistema, no la van a tener nunca, porque el dinero no es para resolver los problemas de los más pobres, es para hacer a algunos muy ricos. Es el único resultado de de todos estos inventos. Muchas gracias a Rafael Jovine, economista, oficial de desigualdades económicas de Oxfam, y gracias a ustedes, pero no se vayan todavía. Tenemos la cápsula de orientación del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, que le tiene un tema muy, muy, muy importante para cada persona. Señores, la salud mental a través del perdón. Adelante y hasta mañana. Uno de los fenómenos más incomprendidos es el perdón. El perdón es una herramienta psicológica y social que nos permite liberarnos internamente de una carga importante negativa. Cuando hablamos de perdón, nos referimos a la posibilidad de liberarnos del rencor, el deseo de revancha, de venganza o de seguir activando una escalada que puede llevar a consecuencias funestas. Perdón no es sinónimo de exonerar de la responsabilidad de la acción cometida, ni mucho menos de negar la participación que tuvo el otro en el error que cometió. Perdón tampoco significa exoneración legal, ni mucho menos olvidar, porque si lo decimos así, entonces solo los que tienen mala memoria perdonarían. El perdón es la decisión de aliviarnos internamente, de no seguir con la carga de rencor y de dolor que conlleva una acción dentro de la cual, de una forma u otra, hemos sido afectados. Es importante tomar en consideración que los pasos para el perdón son los mismos pasos que conllevan la toma de una decisión. Así que decidir perdonar es una decisión inteligente, sobre todo porque nos descargamos de todo aquello que de una u otra manera nos destruye emocionalmente. Hay evidencias que confirman que las personas que perdonan tienden a desarrollar mejor indicadores de salud en el término físico y en los términos psicológicos emocionales. El perdón también nos permite sanar nuestras generaciones y también liberar a los demás que nos rodean de un sinnúmero de sobrecargas que no conllevan nada saludable. Llevamos del